Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a nuestro amigo y compañero periodista Luis Miguel González. Él es licenciado en Economía aquí en la Universidad de Guadalajara, tiene máster en periodismo en el diario En el País y ha realizado a lo largo de su trayectoria de más de 30 años estancias en varios medios internacionales de Estados Unidos y también de España, y en este momento dirige el periódico El Economista, tiene más de 10 años de director del diario El Economista. Y como, bueno, suena su nombre, Luis Miguel González es especializado justamente en periodismo económico y le agradecemos que nos tome esta llamada para tratar de analizar lo que está ocurriendo con la guerra comercial desatada por Donald Trump. Luis Miguel, muchas gracias por atender esta llamada. Buenas tardes. Encantado de estar con ustedes, Rubén. Muchas gracias, Luis Miguel. Bueno, ¿cómo dirías, cómo resumirías lo que ha desatado, digamos, en contexto general, este cambio de paradigma, que me parece que ya hay consenso en eso, en las relaciones comerciales que teníamos en los pasados 30 años con las medidas arancelarias comerciales de Donald Trump? Para muchos que les gusta la información internacional, lo más comparable a esto como momento es la caída del muro de Berlín. Sí hay un antes y un después de lo que está pasando, a diferencia de otros momentos o de otras crisis, pienso la de 2009, lo que nos encontramos es que está muy claro el momento en el que se detonan las cosas, pero está tan abierto el panorama que no sabemos ni qué va a pasar, ni siquiera en qué dirección se están moviendo las cosas. Uh-huh. Dicho de otra manera, sabemos que hay un renacer del proteccionismo impulsado por Estados Unidos. No sabemos qué tan lejos va a llegar. Es tan raro el momento que Estados Unidos está construyendo una especie de muralla china y China se vuelve el defensor más relevante del libre comercio. Paradójico, ¿no? Porque hasta hace unos años era al revés. Estados Unidos justamente se promovía como el defensor del libre comercio y se supone que China está gobernado por un partido comunista que tiene políticas también proteccionistas. Totalmente. La otra cosa que yo destacaría es lo arbitrario que es la manera en que Estados Unidos quiere reordenar el comercio. No hay una lógica tan clara, ni siquiera en esa lógica hay una manera de decir con certeza a Estados Unidos le va a ir mejor. Así es. Hay decisiones que simplemente no corresponden a una lógica económica. Dicen los que saben, y ahí sabes mucho más que yo, Rubén, que tiene una lógica política, pero tampoco es seguro que sea tan rentable políticamente. Claro. Escuchaba ayer una entrevista con el ex embajador de México en China, no recuerdo el nombre, fue una entrevista en Milenio, y él decía, este embajador, que es absurdo porque, digamos, cosas como tan preciadas para los consumidores de Estados Unidos como un iPhone, la mayoría, bueno, son elaborados en Asia o sus componentes vienen en buena medida en China, de tal manera que o se volverán inaccesibles para los consumidores estadounidenses o tendrían que comprarlos muy caros, por poner un ejemplo de estas medidas. Pero quizás un hilo conductor, Luis Miguel, es que quizás podamos intuir de las decisiones de Donald Trump es que sí quiere que Estados Unidos vuelva a ser una potencia industrial, reindustrializar Estados Unidos. ¿Podría ser la lógica detrás de todo esto? Sí, totalmente. Yo diría, hay un afán de reindustrializar Estados Unidos, que no es, por supuesto, una cosa absurda. El puesto al revés, el proceso a través del cual Estados Unidos se desindustrializó provocó mucha pobreza en lugares que tradicionalmente habían sido muy prósperos. A la gente que le gusta el fútbol americano dirá, ¿de dónde viene el nombre de Acereros de Pittsburgh? O sea, en algún momento, claro, Pittsburgh era la capital mundial del acero.
ahora es de alguna manera un lugar en donde la gente que vivía del acero está en condiciones muy precarias y simplemente ellos tienen esta nostalgia de todo tiempo pasado fue mejor, ¿por qué se fueron los empleos del acero a Asia, a Brasil o a cualquier otro lugar? O Detroit, ¿no? Una ciudad devastada después de la caída de la industria automotriz en Estados Unidos. Totalmente. Nos cuesta a veces trabajo, siendo mexicanos, pensar en esto de, bueno, Estados Unidos, el país más rico del mundo, tiene grandes bolsas de miseria o de pobreza, pero es parte de una realidad de un capitalismo que fue muy duro para gente que hace 40 o 50 años tenía una posición confortable. ¿Qué tal, Luis Miguel? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto Jesús, saludarte, escucharte. Igual. Oye, pues quería preguntarte es de esta incertidumbre que hay, porque constantemente Trump hace un anuncio y después se retracta y hace la modificación. Lo más reciente, lo de este miércoles, donde anunció pues que prolonga durante 90 días el arancel prácticamente a todo el mundo. ¿Tú crees que eso es parte de una estrategia política o es consecuencia de los errores y de la propia ignorancia económica del equipo de Trump? Estaba leyendo esta semana que uno de los funcionarios del Tesoro en el gobierno anterior, a quien citaron Trump cuando hizo el anuncio de los aranceles, dijo que en realidad se equivocó el gobierno de Trump al citar su propio trabajo. Él dice que los aranceles debieron haber sido una cuarta parte de lo que anunció Trump. O el caso de la pelea entre Elon Musk y Peter Navarro también, que es el ideólogo de esto de los aranceles. Digamos, ¿esta retractarse es como consecuencia de los errores o es estrategia política? Yo creo que es un error, Jesús. Creo, empezando con tu pregunta en el orden, la única certidumbre es la incertidumbre. Y es una cosa un poco extraña. Con Trump, evidentemente él va a vender esto de todo está fríamente calculado. Recuerdo del Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia. Pero en la práctica lo que estamos viendo es una estrategia que está fuera de control. Está fuera de control en todos los sentidos. No está medido ni el impacto inflacionario, ni el impacto en cadenas de valor, y es tan caótica que el anuncio del famoso Día de la Liberación terminó siendo un anuncio muy duro para los aliados y de alguna manera no fue tan duro con China porque China estaba bien preparado. Es decir, a los únicos que sorprendió fueron aliados, me refiero a Unión Europea, me refiero a Vietnam, me refiero a Japón, Corea del Sur. La lección que mejor dicho, el mensaje que mandaba Trump en ese momento es, da lo mismo ser amigo o enemigo, Estados Unidos está solo. La rectificación que vemos ayer, sobre todo trata ya de decir, sí vamos a tomar en cuenta quiénes son aliados y quiénes no. Ojo, a México no le va bien ni en el balance. México sigue teniendo el arancel del acero y del aluminio, sigue teniendo el arancel de la industria automotriz y esta cosa extraña que se llama arancel del fentanilo, donde pagamos 25% por todos los bienes o servicios que no entren dentro de las reglas TEMEC. En esto te queríamos preguntar, Luis Miguel, las reacciones y consecuencias para México. Entonces, hay una lectura, me parece que tanto optimista, a lo mejor justamente en esto, por eso subrayas este tema, de que a México no le fue tan mal y que Claudia Sheinbaum más o menos ha sorteado esta turbulenta relación con el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, están estos datos. Entonces, ¿esto qué impacto puede tener en la economía mexicana, Luis Miguel? Creo que hay que distinguir lo que es la narrativa del gobierno, donde el gobierno trata de vender esta idea de somos buenísimos para negociar con Trump. Lo hicimos bien hace 8 años y no hemos perdido la maña. Quiero decir,
la capacidad de domar al Minotauro. En el corto plazo, no hay manera que lo que está pasando no nos afecte. Es muy probable que haya recesión en Estados Unidos, y eso significa que en el corto plazo para México va a ser un año muy complicado. 2025, el mejor escenario es que las cosas mejoren para el 2026. Del otro lado, en el mediano y largo plazo, sí hay muchas oportunidades para México en un nuevo orden mundial, donde más que globalización vamos a tener regionalización. Y México estaría en condiciones de reforzar su papel como socio de Estados Unidos, siempre y cuando haga la tarea. La tarea es geopolítica, que implica, me imagino, romper con China. La tarea es de obra pública, infraestructura. La tarea también implica Estado de Derecho, seguridad y migración. Desarrollo de capacidades, por ejemplo, capital humano. Claro, y contener migración, ¿no? Que esa es una demanda. Luis Miguel, en este sentido, en esta reorientación, ¿ves el puntos del discurso, de la propuesta de Claudia Sheinbaum en esos 18 puntos? Pues habla de un fortalecimiento del mercado interno. La otra es, ¿ves diversificación comercial al menos con América Latina? En la reunión ayer de la CELAC, en la charla con el presidente de Brasil, Lula da Silva, parece apuntar en esa dirección. ¿La ves factible? Creo que es mucho más factible el mercado interno. El mercado interno está subdesarrollado, no solo por el tema de salarios, hasta por estrategias de empresas. Me llama la atención, eso ya lo hemos platicado tú y yo. Pensemos en un producto tan concreto como los libros. Uh-huh. El mercado interno de libros básicamente está en 4 o 5 ciudades y hay regiones completas mal abastecidas. Alguien dirá, bueno, México no es un país de lectores, pero piensen en cuántos mercados están tan mal abastecidos que la gente tiene que viajar 2 horas para comprar algo. Claro. Entonces, hay un enorme potencial en términos de desarrollo del mercado interno. El tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Es decir, de volver a producir lo que consumimos, ¿no? Sí, cuando menos una parte, porque también hay que recordar, la producción de alimentos es intensiva en agua, uh-huh, y México es un país que está muy cerca de tener una crisis hídrica. Mencionabas el caso de la reunión ayer con Lula. Uh-huh. América Latina es la región que tiene menos comercio intrarregional. Uh-huh, uh-huh. Tenemos menos comercio que Asia, menos comercio por supuesto que Europa. No conozco el caso de África, pero en cualquier caso de regiones relevantes, México tiene una enorme oportunidad en América Latina, no para compensar todo lo que ocurre con Estados Unidos, sino para avanzar en una tarea que es pendiente desde hace mucho. Claro. Probablemente la foto más atractiva ayer era con Lula, pero el hueso más duro de roer es Brasil, entonces porque Brasil es muy proteccionista. Uh-huh. Uh-huh. No es que esté esperando con los brazos abiertos los bienes mexicanos. De alguna manera con Brasil predomina, pienso, una relación de competencia que de colaboración. Claro. Luis Miguel, una duda sobre los impactos, en 2 sentidos, en 2 preguntas de toda esta situación. Uno es, impactos a nivel inflación o de precios acá en México de continuar esta dinámica en la que estamos en la incertidumbre, digamos, ¿no? Se anuncia, se toma una decisión de aranceles, luego se retracta el gobierno. ¿Qué impactos tendrá esto en el corto plazo? Y la otra es sobre la recesión que, según muchos, ya está Estados Unidos en una recesión, probablemente nosotros quizás también. ¿Qué impacto tendría esa recesión? ¿Qué tan diferente sería de las 2 anteriores que tuvimos por la burbuja inmobiliaria del 2008-2009 en Estados Unidos y la pandemia en 2020? Empiezo con el impacto inflacionario. El segundo mayor socio comercial de México es China. Los bienes que llegan de China a México muy probablemente suban de precio.
yo creo que una consecuencia de esta confrontación entre Estados Unidos y China, de esta nueva fase de la confrontación, es que México va a tener que subir drásticamente los aranceles a China. Habiendo un tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos, no es sostenible un arancel de Estados Unidos de 150% con México con aranceles del orden del 20-30%. Entonces creo que vamos a ver una parte de la inflación relacionada con bienes que vienen de China que no podemos sustituir de un día para otro, ni siquiera de un año para otro. La recesión tiene que ver con lo que pasa en Estados Unidos, pero también hay que recordar que la economía mexicana es una condición de debilidad. No es un buen momento para vivir una crisis global, pero ciertamente a México le llega esto en una situación de debilidad económica. Claro. El crecimiento en el último trimestre del 24 fue negativo. Las cifras del mercado laboral me preocupan mucho. Tenemos que el primer trimestre de 2025 generó 14% menos empleo que el año pasado. Y me gusta mucho mirar el mercado laboral porque creo que es uno de los lugares donde se encuentra lo macroeconómico con la vida de los hogares. Si el mercado laboral está débil, eso significa que para muchas familias va a ser muy complicado mantener el nivel de ingresos que tuvo respecto al año pasado, por ejemplo. Sí, así es. Luis Miguel, finalmente de mi parte, ¿alguna hipótesis de hacia dónde puede evolucionar específicamente el conflicto, las relaciones en Estados Unidos-China? Creo que se va a poner peor. Creo que China estaba mejor preparada y puede aguantar el golpe. Creo que vamos a ver, además de la guerra de aranceles, vamos a ver algunas expresiones en mercados financieros. Está muy fuerte la versión de que China está vendiendo bonos del Tesoro de Estados Unidos. Sí. China es el segundo mayor tenedor de bonos, solo después de Japón. Así es. Entonces, muy probablemente veamos que este enfrentamiento se desplace a otros mercados financieros, no necesariamente bolsas de valores. Es decir, sigue la incertidumbre, pero más bien en un escenario conflictivo, ¿no? Totalmente. Así es. Luis Miguel, pues muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros, que nos ayudes a entender este tema, y si te parece más adelante volvemos a charlar contigo para seguir analizando estos asuntos. Como siempre, un gustazo. Jesús, un abrazo. Rubén, un abrazo. Igualmente para ti, Luis Miguel. Saludos cordiales. Luis Miguel González, director del Economista. Vamos a ir a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este día.